¿Saben por qué les pregunto, hermanos? Porque espero explicarles el orgullo y que eso les sirva de impulso y les den un repaso durante la semana a lo que vemos aquí. No es para avergonzar, ni menos para desanimar, en absoluto. Pero si no le damos un repaso, pues es lo que no nos vamos a acordar, se nos olvida, ¿no? Porque nuestra vida está llena de muchos quehaceres, de muchos compromisos, ¿verdad? A lo largo de la semana, que ocupan nuestros pensamientos, nos ocupan por completo y en ello nos ocupamos. Entonces, si no nos damos un tiempo y un lugar para darle un repaso, a irnos a la palabra de Dios, nunca la vamos a hacer nuestra. Es lógico. Es un dato científico. En algo que no nos ocupemos, se olvida, se queda en el cajón de los olvidos. Así que hoy vamos a estar viendo cuáles son los decretos de Dios. Los decretos de Dios. Esta palabra, decreto, de hecho ya la vimos en lecciones anteriores. Me adelanté un poco y les dije lo que es un decreto, pero ya se nos olvidó. Bueno, un decreto es una orden real, es un edicto, es un estatuto, o juicio, o precepto, o mandamiento, u ordenanza. ¿Sí? Eso es un decreto. En este caso es una orden real, sea del Rey de Reyes o de un rey terrenal, ¿no? Una orden, un escrito, un estatuto. Como nuestro Señor, como Rey de la tierra, emite decretos que regulan y han regulado a través de la historia el mundo en el que vivimos, pero no solamente el mundo, el universo en sí. Las leyes que regulan cada uno de los astros celestes son un decreto establecido por Dios. Las leyes de la física, por ejemplo, nuestro planeta tiene más de una ley, pero voy a mencionar dos, para no meternos en muchas honduras. Por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no? Esa es una, es la que nos atrae todo cuerpo sobre la Tierra es atraído hacia la Tierra, hacia el centro de la Tierra. Y bueno, no somos trasladados al centro de la Tierra porque nos quedamos en la superficie, ¿no? Pero por eso es que no somos despedidos al espacio. Si no estuviera esta ley que Dios estableció, todos los objetos, seres vivos, todo lo que está sobre la Tierra sería lanzado al espacio. Más y más. Pero hay otra ley, ¿no? La rotación de la Tierra. Es la que hace que la Tierra gire alrededor de su propio eje. Y al hacerlo, ¿verdad?, se establecen o se marcan los días y noches. Un día y una noche, 24 horas, es una rotación de la Tierra sobre su propio eje. Ya, pero es algo que ya sabían. Es un decreto, ¿no? Dios estableció esa ley para el planeta Tierra. No es la única, bueno, menciono una tercera, la de traslación. Es ese movimiento de traslación que tiene la Tierra alrededor del Sol. ¿Sí? La Tierra tiene dos movimientos, el de rotación y el de traslación. El de rotación sobre el propio, el de traslación, el que está realizando alrededor del Sol. No solo la Tierra, también
Marte, Júpiter, Mercurio, Venus, la Tierra, todos ellos, ¿sí?, de nuestro sistema solar, giran alrededor del Sol. Y es un decreto que Dios estableció, es una ley, y no puede ser transgredida, ni cambiada, sino solamente por Él. Lo mismo sucede con los demás astros y las demás millones de galaxias que existen en el universo. Así que como Rey, nuestro Dios emite decretos que regulan el mundo de la naturaleza. Por ejemplo, el mar. Vean, vamos a ver un texto al respecto en esto. Proverbios 8:29. Proverbios 8:29. Conforme alguien por ahí lo encuentre rápidamente, denle lectura, por favor. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Muchas gracias. Bien, aquí se mencionan dos decretos, ahí en este proverbio. Dice, cuando ponía al mar, ¿qué le ponía? ¿Qué le puso al mar, según ahí? Su estatuto. ¿Vale? Su estatuto. Un mandamiento o un estatuto es un decreto. Es lo mismo. ¿Sí? ¿En qué consistía ese decreto al mar? Ahí lo dice también. ¿No? ¿Sí lo dice o no, Caleb? Sí. ¿Qué es? Para que las aguas no traspasen. Para que las aguas no traspasen. O sea, Dios, Su mandamiento. o sea, el mar está donde está, ¿sí?, hasta donde llegan las olas, ¿no? Ahí en la playa. Hasta ahí, porque Dios le puso ese límite. Le puso ese decreto al mar, hasta aquí llega el orgullo de tus olas. Y no pasarás para allá, a tierra seca, hasta aquí. Y por eso el mar no invade para allá, porque Dios le ordenó que hasta ahí. O sea, Dios tiene el poder para gobernar la naturaleza. Y podría parecer algo fuera de lugar, pero no es cierto. Miren, en cierta ocasión, mientras atravesaban el mar de Galilea, los discípulos y nuestro Señor, recostado en la popa de la barca, la parte trasera de la barca se le dice popa, ahí va el Señor recostado, se levantó un gran tormentón, de tal forma que se anegaban, dice la esposa, casi se estaba hundiendo la barca, y los discípulos asustados fueron a despertar a Cristo y le dicen, Señor, mira que nos hundimos y a ti, tú durmiendo. Y se levantó Cristo, ya saben lo que pasó, lo que hizo. ¿Qué hizo? Calmó la tempestad. ¿Sí? ¿Por qué la calmó? Porque Él puede hacerlo. Él tiene control sobre las fuerzas de la naturaleza. Quedó ampliamente demostrado ahí, ¿no? Entonces Dios le puso estatutos al mar y le dijo, hasta aquí. No te permito que pases ahí. Y así ha sido por los siglos de los siglos. El mar llega hasta donde sabemos que llega. Pero no pasa de ahí. Porque Dios le puso un decreto que estableció que sus olas, sus aguas llegarían hasta ahí. Un mandato, una orden. Muy bien. A la lluvia. Otro ejemplo. Job, el libro de Job, capítulo 28, versículo 26. Regrese, está en el proverbio, regrese, hace salmos y enseguida encuentra Job. 28, versículo 26. Job 28, versículo 26. Cuando él dio ley a la lluvia y caminó al relámpago de los truenos. Y camino, no caminó, camino. Y caminó.
cuando él dio ley a la lluvia. O sea, él le dio un decreto, estableció un decreto a la lluvia. O sea, la lluvia también, que viene de las nubes y cae sobre la tierra, también llega al mandato de Dios. Dios la envía o Dios la detiene. La orden la ejecuta él, o el estatuto, o el decreto, el edicto. ¿Sí se entiende, hermanos? Muy bien. Así que le estableció decretos al mar, también a la lluvia, también a la humanidad. Y esto que vamos a ver aquí es tocante a la humanidad. Es tremendo, hermanos. Vamos a darnos cuenta de algo que quizás, a lo mejor ya lo habíamos visto, pero quizás no. Veamos en el libro de Daniel. Ahora vaya hacia adelante, de donde está de Job. Vamos a pasar los salmos, proverbios, y luego Eclesiastés. Vamos a llegar a Isaías, pasamos a Jeremías, después Ezequiel, y enseguida tenemos a Daniel. Daniel, capítulo 4, versículo 24 al 26. Daniel 4. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mí, Señor el Rey. Al 26, 24 al 26. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que no lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Gracias. Bueno, empezamos en el versículo 24. Dios ha establecido decretos a los seres humanos, a la humanidad. Vean, por ejemplo, en el versículo 24, cuando Daniel está dando interpretación a un sueño que el rey tuvo, y le dice Daniel en el versículo 24: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia o el decreto del Altísimo. ¿Sí? ¿Sí? El decreto o la ordenanza o la orden de Dios que ha venido sobre usted, rey, ¿no? O presidente o primer ministro del país X o Z. ¿Cuál es la sentencia o el decreto que Dios envió sobre el rey aquí en cuestión? En este caso es Nabucodonosor, el rey, sobre quien Dios envió un decreto o una orden o un edicto o un mandato. Dice el versículo 25: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Noten esta parte última de este versículo. Fíjense: hasta que conozcas que el Altísimo, o sea, Dios, tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Los gobernantes del mundo están allí porque Dios los tiene allí, aunque sean malos. Dios no los eligió el pueblo o una porción del pueblo, pero Dios permite que estén allí y que cumplan lo que deban de cumplir ahí, conforme al plan de Dios. En otras palabras, no hay gobernante, ¿sí?, que se le haya escapado a Dios. Ah, caray, ¿este cómo llegó ahí? Yo ni cuenta me di.
Dios está al tanto. Y si Él quiere removerlo, como dice aquí, lo quita. Porque Él tiene el control, Él tiene el gobierno y la autoridad para poner reyes, ¿sí?, ministros o presidentes, ponerlos o quitarlos. ¿Sí? El asunto es que el decreto de Dios es el que prevalece. La orden de Dios es la que está muy por encima de cualquier ser humano. Esa es la que prevalece a final de cuentas. Y aquí Daniel pues le está diciendo al rey Nabucodonosor lo que le sucederá y que Dios ha decretado en su contra. O sea, es un anuncio, no es amenaza, es un anuncio de lo que le viene de parte de Dios, el decreto, la sentencia que ha de ejecutarse un poco más adelante, alrededor de un año más adelante, y le llegó, porque los decretos de Dios tienen cumplimiento. Vean los versículos donde llega ese decreto, se cumple la sentencia de Dios, o el decreto que Él emite. Versículos 31 al 36 de ese mismo capítulo 4, 31 al 36, pongan atención, les doy lectura. Daniel 4, 31 al 36. Aún estaba la palabra en la boca del rey. Bueno, voy a leer desde el 30. Habló el rey y dijo, Nabucodonosor, paseándose por los jardines de su palacio de gobierno, ahí en Babilonia, se puso a hablar para sí mismo y dijo, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Vean el versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra, el edicto, el decreto, la ordenanza de Dios sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. ¿Se cumplió la sentencia de Dios? ¿Sí? ¿Cuál es la palabra que prevalece? ¿La suya o la de Dios? ¿Sí? Deberíamos recordar esto cuando andamos portándonos mal, porque Dios nos advierte, nos da advertencias, ¿sí? Como cuando vamos circulando, ¿no?, y vemos el semáforo y en el momento en que se pone en amarillo es una advertencia. ¿Y qué debemos hacer? Para los que manejamos, ¿qué tenemos que hacer cuando ya se pone en amarillo? ¿Qué tenemos que hacer? Más lento, ¿no? ¿Más lento? Tenemos que frenar, hermana, porque ya viene el rojo, ya no va usted a alcanzar a cruzar. Es una advertencia de que ya tiene que hacer alto. Bueno, llegando a la esquina, ¿no?, a la cebra ahí, o sea, las líneas de alto en el cruce, al final de la vialidad. ¿Sí? Bueno, las advertencias no son para que nos la pasemos por alto, son, parece que para que le vayamos midiendo el agua, ¿no? ¿Sí? Sí. Pensamos que nunca nos va a llegar la sentencia contra nosotros de parte de Dios, pero siempre llega. Siempre llega. Pensamos que le vamos a ganar a Dios, ¿verdad? ¿Y le ganamos? No. ¿Usted cree que sí? No. ¿Habrá alguno que le gane a Dios? No. Porque esa es la mentalidad de cientos y hasta millones de gente, ¿eh? ¿Sí? Porque hasta un dicho popular por ahí está, ¿no? Ya lo bailado. ¿Qué dice? ¿Y será así? ¿Usted cree que así sea?
¿no? No. Sí, me lo quita. Claro que sí, así es. O sea, Dios es el que prevalece. Aquí Nabucodonosor no escuchó la advertencia de Dios. Tuvo tiempo por delante para volverse a Dios. Él podía hacerlo. De hecho, eso le aconsejó Daniel. O sea, vuélvete a Dios, rey. No esperes a que esto se cumpla porque se va a cumplir. Haz caso. El rey no hizo caso. Pasó el tiempo, pasó alrededor de un año. Y andaba ahí paseándose, ¿no? Porque en ese tiempo Babilonia era la potencia mundial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se siente este mandatario Trump? O actualmente ese presidente, ¿no? De una potencia mundial. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo va? Como pavo, ¿no? Como gado, ¿no? Y con sus aspavientos de todo el tiempo, amenazando a todo el mundo, estableciendo aranceles, y bueno, ¿por qué? Porque normalmente los mandatarios, sobre todo de potencias mundiales, se sienten intocables, ¿no? Se sienten que el muy seguros. ¿sí? Y que el planeta Tierra es demasiado pequeño para ellos. Así era Nabucodonosor, muy orgulloso, paseándose sobre sus jardines, ¿no? No es esta la gran Babilonia que yo he edificado, o sea, todo me lo debe a mí, existe porque yo la creé. Qué soberbia, ¿no? Bueno, cuando señalamos a Nabucodonosor y cuando se señala a usted mismo, dentro de su mundo, dentro de lo que usted realiza, dentro de sus logros y de sus éxitos personales, es un Nabucodonosor más. No sé, mira qué carrazo me acabo de comprar, ¿no? Ya casi soy gerente de la chamba. Mira, muy inteligente, ¿no? Bueno, así se sentía Nabucodonosor. Cada uno de nosotros dentro de nuestro imperio, ¿no? Dentro de nuestro mundo personal, somos iguales, así, orgullosos, arrogantes, presuntuosos. ¿Sí? Y llega Dios hablándonos a través del hermano, de la hermana, o en los mensajes cuando nos congregamos, y todo se nos resbala. Tenemos tan endurecido nuestro corazón que no hacemos caso. Nada de la palabra de Dios entra en nuestro corazón, nada. Estamos ahora sí que cubiertos, ¿no?, de los materiales más duros, y la palabra de Dios no puede entrar en ese corazón con ese escudo de dureza cauterizada en nuestra conciencia, y la palabra de Dios se vuelve infructuosa, no llega como no llegó a este rey. No hizo caso, pero la palabra de Dios tiene cumplimiento y la va a tener en su vida en cualquier momento. Si usted cree que no y que usted se va a salir con las uñas, bueno, se está saliendo quizás con las uñas, pero le va a llegar. No es una amenaza mía, es que le llegó a Nabucodonosor. A todos nos llega. Miren, a Nabucodonosor en el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, él estaba hablando, dice aún estaba hablando él, y entonces vino una voz del cielo que le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Se cumplió el decreto de Dios, la sentencia pronunciada por el Señor en el versículo 24. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el rey. O sea, primero llegó la advertencia, ¿no? O el mensaje. Rey, Dios ha decretado esta sentencia contra ti. Pero si tú te vuelves, la sentencia no llegará. ¿Sí?
Pero no se volvió, pasó el tiempo, y como parece que no hay juicio de Dios y que nadie me dice nada y que yo sigo tururú, ¿no? Como el Juan Camaney, pues esperamos hasta que llega, ahora sí que el golpe. Y ojalá fuera con palabras, pero ya las palabras ya llegaron. Entonces, lo que viene adelante puede ser un hospital. Que lleguemos ahí a un hospital después de que por ahí alguien nos atropelló y nos tenga que mochar una pierna y entonces, caray. Pero ya ahora sí, de forma muy dolorosa, quizás hagamos o pongamos algún poquito de atención a lo que Dios nos dice. ¿Cuáles son los secretos de Dios? Es la pregunta 12 de nuestro tema de hoy. ¿Cuáles son los secretos de Dios? Y la respuesta es: los decretos de Dios son los actos santos, sabios y libres del consejo de su propia voluntad. Los decretos de Dios son los actos santos, sabios y libres del consejo de su propia voluntad, de su propia voluntad de Dios. A Él nadie lo gobierna, nadie está por encima de Él, ninguno es su consejero. Por eso es de su propia voluntad. Todos sus decretos son de su propia voluntad de Dios, por las que desde la eternidad y para su propia gloria ha preordenado inmutablemente todo lo que sucede en el tiempo. Preordenado. Todo sucede como Dios ya lo decretó, ya lo ordenó. Nada lo está tomando por sorpresa y lo veamos a Dios a marcha forzada, improvisando, ¿no? Ahí Sebastián lo arregla, ¿no? No. Todo ya está establecido. Ya tiene ley para esto, ley para lo otro, o sea, decreto, ¿no? Para esto, aquello, lo otro. Todo ya está dentro de su voluntad, decretada por Él mismo. Repito otra vez la respuesta completa. Los decretos de Dios son los actos santos, sabios y libres del consejo de su propia voluntad, por los que desde la eternidad y para su propia gloria ha preordenado inmutablemente todo lo que sucede en el tiempo, especialmente en lo que toca a los ángeles y a los hombres o a la humanidad. ¿Quieren otra repetición? Sí. Por favor. Ahí va. ¿Cuáles son los secretos de Dios? Los secretos de Dios son los actos santos, sabios y libres del consejo de su propia voluntad, por los que desde la eternidad y para su propia gloria ha preordenado inmutablemente todo lo que sucede en el tiempo, especialmente en lo que toca a los ángeles y a los hombres. Muy bien, vamos a ver ahora, tocante a esto, ¿qué nos dice Efesios capítulo 1, versículo 19? Efesios capítulo 1, versículo 19. Efesios 1, ¿qué, perdón? 19. 1:19. Efesios 1:19. Y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Gracias. Y cuál la supereminente grandeza
de su poder para con nosotros, los que creemos, en una operación del poder de su fuerza. Sus propósitos y determinación, como el deseo o plan ya establecido de antemano por parte de Dios, de su propia voluntad, desde tiempos antiguos. ¿Sí? Es decir, desde el principio, Dios ya decretó o estableció de su propia voluntad, según su determinación y sus propósitos, como también su propio deseo y según su plan de Él, de Dios, ¿sí? Desde el principio, desde tiempos antiguos, para ahora sí que poner a nuestro alcance el poder incomparable, o su poder incomparable, operando en nosotros, según nos dice Efesios 1:19. Dios ha decretado que su poder opere en nuestras vidas y que esté a nuestro alcance, ¿sí?, para ayudarnos a vivir de acuerdo a su voluntad. Ningún creyente en Jesucristo puede vivir y cumplir el plan de Dios en su vida, obedecer a Dios, ¿sí?, caminar con Dios en obediencia y cumplir su voluntad, la de Dios, sin el poder de Dios en nuestras vidas. Porque Dios es el que obra el poder como el hacer de su voluntad en nosotros. En otras palabras, no podemos obedecer a Dios si no tuviéramos su poder en nosotros, operando en nosotros, para poder vivir para Dios. No tenemos la capacidad humana para obedecer a Dios. Podemos obedecerlo porque Él nos ayuda, Él está operando con su poder para que vivamos para Él. Ahora sí, ¿ya lo entendieron? Efesios 1:19. ¿Sí? Está medio dificilón el texto. No sé si se los pude explicar, ¿verdad? O no querer. ¿What? ¿Sí? Sí. Ahí les va de otra manera. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, es algo que ya saben, ¿eh? ¿Qué sucede? Que el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, ¿sí? La presencia de Dios, la presencia divina. Desde ahí somos partícipes de su, parece mentira, pero somos partícipes de su divinidad, de su naturaleza. La naturaleza de Dios está en nosotros, porque el Espíritu Santo es Dios. Los padres de Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas. Si usted fue sincero, que tiene que serlo, porque si no lo es, el Espíritu Santo no ha entrado en su corazón, en su vida, no está en su vida. Si usted nada más hizo ahí bla, 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 de lenguas para afuera, pues el Espíritu Santo no está en su corazón, ni en su vida. Por lo tanto, Dios no lo está dirigiendo a usted. Pero si usted fue sincera, cuando hizo la oración de fe, pidiendo a Dios que lo aceptara como su hijo, y usted abriendo su corazón para que el Espíritu Santo
entrara en su corazón, en su vida, arrepintiéndose usted de sus pecados, rogándole a Dios que perdonara todas sus ofensas, porque cuando andamos en Cristo lo ofendemos muchísimo. Dios entró en nuestro corazón, ¿sí? Y entonces, ahora el Espíritu Santo en nosotros opera para que podamos obedecer a Dios y para que podamos vivir acorde o de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí nos lo dice, por ejemplo, Efesios 1:19, ¿no? El poder de Dios que está operando en nosotros. Eso, hermanos, es un decreto ya establecido de parte de Dios. ¿Sí? Las decisiones y acciones de Dios son buenas para nosotros, aunque no logremos entender todas sus razones. O sea, todas las razones de Dios. Hay muchas cosas que nos cuesta trabajo entender, pero no necesitamos entender para obedecer o para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque lo que sí necesitamos hacer es obedecerlo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a Abraham, el patriarca, cuando Dios le dice: sacrifícame a tu hijo. La Biblia no lo dice, pero yo lo he hecho a volar un poquito mi imaginación al respecto, ¿no? Y esto no es palabra de Dios, ahorita es una suposición personal. Y mis suposiciones no son ley, así que, pero yo he pensado así. Yo pienso que Abraham ha de haber sostenido una lucha tremenda en su mente, ¿no? En su corazón, porque Dios le estaba diciendo que tenía, pues sí, que matar a su hijo, y eso no es cualquier cosa, ¿o sí? ¿No? Supongo que él iba dentro de sí, ¿no? Pero a pesar, o sea, sin entender las razones de Dios, porque Dios le pedía algo tan tremendo, ¿no? Y terrible, pero eso no lo detuvo para obedecer. Seguramente él no entendió el propósito de Dios al momento, pero aún así obedeció. Aún así obedeció sin rezongar, como acostumbramos. Ay, que no entiende, que pues obedezca. Entiendo, no entiende, usted obedezca, ¿no? Sí. Tenemos ejemplos, ahí está el de Abraham, ¿no? Entonces muchas de las razones de Dios a veces a lo mejor no las vamos a comprender o a entender, pero eso es en el momento, porque después viene el entendimiento, se aclara la situación, ¿no? Al momento quizá todo estaba borrascoso para Abraham, pero después se aclaró, ¿no? Más adelantito, pero mientras tenía que obedecer. El punto era la obediencia, lo que Dios estaba probando en él, y pasó la prueba con excelencia. Ahora conozco que temes a Dios, le dijo Dios. Ahora conozco que estás dispuesto a obedecerme. Ahora conozco que no importa lo que yo te pida, tú me vas a obedecer. Ahora conozco que tu amor por tu hijo no es más grande que el amor que me tienes a mí. Dios espera eso en cada uno de nosotros. Que el amor por Dios no lo supere nada ni nadie. Que sea el amor que esté en la cumbre. El tipo de Dios que adoramos es soberano, no es arbitrario, obra para nuestro bien, además es confiable y salva a todos los que creen en Él, según nos dice Romanos 9, 18, desde el 15, el versículo 15 y el versículo 18 de Romanos, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 15, y nos brincamos al versículo 18.
Romanos. A ver, ¿quién dice yo? Versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. De manera que quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurece. De manera que Porque quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurece. gracias, hermano. Bueno, veamos primero el 15 del capítulo 9. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Bueno, Dios, tenemos un ejemplo. Dios dijo de antemano cómo usaría a Faraón para declarar su poder. Fíjense nada más, allá en Éxodo 9:16. De antemano, antes de que Dios empezara a tratar con Faraón, enviando a Moisés con el mensaje: deja salir a mi pueblo, Dios ya sabía cuáles iban a ser las respuestas, la actitud y el comportamiento, así como de la necedad de Faraón. Dios ya sabía cómo iba a responder. Pero aún así, y nos lo dice ese versículo, bueno, aquí también lo tenemos, porque de ahí lo trae el apóstol Pablo, citándolo aquí, versículo 17 de aquí de Romanos 9, pero lo tenemos ahí en Éxodo 9:16. Dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora vamos a aplicarlo en estos dos versículos, ¿no? Tendré misericordia, versículo 15, del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Bueno, amados hermanos, nos queda muy claro aquí que la salvación nuestra, ¿sí?, es tarea de Dios, no es tarea del ser humano. ¿Sí? Yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. O sea, yo voy a salvar a quien yo quiera salvar, en otras palabras. Mucha gente, muchas personas creen, de hecho hay una doctrina en ese sentido, por ahí de iglesias que dicen que la salvación se puede ganar o que la salvación se puede perder. Si así fuera, entonces sería porque la salvación, mi salvación, no depende de Dios, depende de mí. Su salvación de usted no depende de Dios, depende de usted. Usted la puede alcanzar, usted la puede perder. Entonces Dios sale sobrando. ¿Para qué sacrificó a su hijo? Si usted puede llegar al cielo por sus propios medios. ¿No? ¿Qué pasó, hermana Antonia? Sí, no entendí. ¿Qué? ¿No entendió? No. ¿No? ¿No? Si usted se puede salvar, ¿no necesita a Cristo? Usted puede alcanzar la salvación por su cuenta. Entonces, ¿para qué sacrificamos a Jesucristo en la cruz? Está de más, ¿no? ¿Sí? ¿Lo entendió ahora sí? ¿No? ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿No? Porque bueno, yo había escuchado eso, que la salvación se puede perder, Ajá. pero no es así. Ahora entiendo que la salvación ya la traemos desde que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Sí. Desde ahí ya somos salvos y ya la salvación ya la traemos, o sea que ya no se puede perder.
Dios decretó, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, quiénes habrían de ser salvos. Lo decretó Él, lo estableció Él. Según su plan, Él es el que salva. Ningún líder religioso, por los siglos de las generaciones, desde el huerto de Adán hasta nuestros días y en el futuro, ninguno puede salvarse por sus propios medios humanos. La salvación es obra de Dios, no del hombre. Dios es el que salva. El hombre no se puede salvar por su cuenta, por sus obras o por sus medios. Dios es el que, del que dice Dios, ahí en el versículo 15, del que yo tenga misericordia, soy yo el que la tiene. O sea, Dios establece, yo quiero que tú seas salvo, tú eres salvo. Yo quiero que tú no seas salvo, no eres salvo. Señor, pero ya me fui hasta la villita de rodillas. No eres salvo, porque yo soy el que mando aquí. En otras palabras. ¿Sí? Ven al versículo 15 aquí del 9 de Romanos. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Luego el versículo 18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. ¿Cómo, hermano Antonio? Ya va llegando. Ya le falta menos, ¿verdad? Bueno. Muy bien. ¿Tienen dudas al respecto? Yo no le entendí a la otra parte, que dice, lo quien quiere endurecer, endurece. ¿No lo entendió? Bueno, no es tanto que Dios endurezca a la gente se endurece por sí misma. Más bien es que Dios ya sabe de antemano cuál va a ser nuestra respuesta. ¿Sí? Miren, Dios nos envía con el mensaje. Dios ya sabe el resultado. Ya sabe cómo va a reaccionar usted al mensaje. Desde antes de que usted reciba el mensaje. Dios ya sabe si usted lo va a recibir o lo va a rechazar. Endurecerse es cuando rechazamos y nos rebelamos al mensaje. ¿Sí? Sí. Dios ya conoce la respuesta, porque Él conoce todo el tiempo en cuanto a pasado, presente y futuro. ¿Sí? Lo que va a suceder ya lo sabe de antemano. Recuerden, hace poco estuvimos viendo el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25. Apréndense esos versículos, nos dicen mucho. Porque está Jesús allí, ante un montón de gente, siempre estaba rodeado de personas, escuchándole, ¿no? Y muchos de allí estaban súper emocionados, gloria a Dios, aleluya, como a veces en los cultos, ¿sí? Y dice allí, en el versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque Él conoce nuestros pensamientos. ya sabe cómo somos, lo que pensamos y cómo vamos a reaccionar. Dios ya sabe de antemano, ya lo sabe, ya sabe el pecado en el que andamos y en el que vamos a andar el día de mañana. Él ya lo sabe, y Él espera que digamos no, porque Él nos señala antes las cosas, ¿no? Nos pone la luz preventiva antes para que hagamos alto y demos la vuelta y no sigamos en esa ruta. Pero nos endurecemos porque el pecado es el que endurece. Él es el que va poniéndole una capa y otra capa y otra capa a su corazón y a su mente, endureciéndola, cauterizándola para que la palabra de Dios no penetre y sea usted el que manda y gobierna en su propia vida.
y no permite el gobierno de Dios en su corazón, en su vida. ¿Sí? Nadie puede venir a Dios si Dios no nos trae. Por eso no podemos nosotros llegar por nuestros medios a Dios, porque nadie puede llegar a Dios por su propia cuenta. Él nos trae a sí mismo, Él nos jala cuando nos elige. Mientras no sea así, permanecemos lejos de Él, por muy bien portaditos que lleguemos a ser. No nos podemos acercar a Él por nuestra cuenta, solamente a través del medio que Él puso, y es Jesucristo. En el momento que fijamos la vista a Cristo, ¿sí?, estamos ya acercándonos a Dios. Dependiendo de la obra de salvación de Cristo, no de nuestras obras. ¿Ya, hermana Antonia? Ya. Muy bien. Aunque el método de Dios y su significado van más allá de nuestra comprensión, nuestro Dios no es arbitrario y gobierna. Él es el gobernante del universo y también de nuestras vidas. Gobierna el universo y gobierna nuestras vidas cuando nos ponemos bajo su autoridad, bajo su dirección, y las dirige, las gobierna en perfecta sabiduría, justicia y amor, según versículos 33 de ahí, Romanos capítulo 11:33. Se nos vino el punto encima. Vamos a dejar el creo pendiente a la otra parte. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Gracias. Cuán insondables son sus juicios, o sea, cuán profundos y a veces incomprensibles, inescrutables, ¿verdad?, para nuestra mente finita. O sea, muchas de las cosas, sus juicios aquí son sus secretos de Dios. Muchas de las cosas de Dios son demasiado maravillosas y demasiado grandes para nuestra comprensión, que por muy sabios o muy inteligentes que humanamente seamos, aún así somos demasiado pequeños para un Dios todopoderoso. Entonces, sus secretos, sus obras, muchas de ellas no llegamos a comprenderlas, ¿no? Apenas en una porción muy pequeña. Pero creo que lo que Él nos va revelando a través de su palabra, poco a poco va hallando comprensión en nosotros, cabida en nuestra comprensión. ¿Tienen alguna otra pregunta? Miren, vamos a dejarlo aquí. Estamos a la mitad. Le vamos a dar continuidad la próxima semana porque ya se nos fue la hora. Así que, bueno, los que ya están haciendo sus apuntes, continuará. Todavía no concluye. La próxima semana, primero Dios, el próximo jueves, a las 6 de la tarde, si Dios nos permite estar con vida, aquí nos damos cita. ¿Amén? Amén. Padre, en esta tarde te alabamos, te bendecimos con tu amor, tu misericordia, porque nos das el ánimo, la disposición de dejar algunos quehaceres y con lo cual pudimos darnos cita en este lugar. Esperamos, oh Dios eterno, que tú nos ayudes a entender, a comprender lo que estamos aquí estudiando, que tu palabra no sea infructuosa en nuestro
entendimiento, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos a entender, ayúdanos, Señor, a comprender. Y también ayúdanos a obedecer tu voluntad. Que tu palabra nos haya incrementado en esta hora en cuanto a ánimo, aliento, como también sabiduría y conocimiento. Y cualquier otro conflicto que hubiera en nuestro corazón, cualquier otra necesidad que hubiera en nuestras vidas, a lo mejor alguna enfermedad, algún problema, si no de los presentes, a lo mejor de algún familiar de los presentes, te suplicamos a través de Jesucristo que tengas misericordia, oh Dios, y fortalezcas y envíes sanidad si es necesario, o envíes, Señor, bendición de la que cada uno de nosotros necesitamos para salir adelante y para no regresar a nuestros hogares, a lo mejor, Señor, de la forma desalentada o hasta triste o a veces hasta sin esperanza, como ya hemos llegado en este lugar. Señor, manifiéstate en cada uno de nosotros, porque te necesitamos. Por eso es que aceptamos el llamado que nos haces de darnos cita en este lugar. Así que háblanos, Señor, de la manera que sea necesario en nuestras vidas, con tu voz o con alguna de tus obras necesarias en nuestras vidas. Te lo rogamos y te lo suplicamos así, en el glorioso y bendito nombre de Jesucristo, a quien tú, Señor, pusiste en propiciación por nuestros pecados. Gloria sea a ti por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios le bendiga.